Los discípulos partieron de allí y comenzaron a decirle a la gente que dejaran de pecar y se volvieran ¿a quién? A Dios. Lo repito nuevamente. Los discípulos partieron de allí y comenzaron a decirle a la gente que dejaran de pecar y se volvieran a Cristo. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Te pido que hable el corazón de la iglesia, que de cada hermano, y que podamos salir transformados por tu presencia en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Se puede sentar en esta mañana. Este texto es un texto maravilloso, donde Jesús está enviando a los 12 y les está diciendo: vayan de 2 en 2 y lleven un palo. Y le está dando unas instrucciones que yo no voy a entrar mucho en las instrucciones de Jesús. No voy a explicarle por qué el palo, por qué lleven esto, porque no tiene que ver mucho con lo que voy a hablar. Pero sí Jesús lo lleva con una intención y con un propósito. Desde que Jesús, el Espíritu Santo se derramó sobre él, Jesús constantemente anunciaba sobre la palabra arrepentimiento. El arrepentimiento era parte del mensaje del reino de Dios. Arrepentidos porque el reino de los ¿qué? De los cielos ha llegado. Así que el arrepentimiento era parte del mensaje que constantemente Jesús hablaba. Ahora está enviando a los 12 y les dice que ellos anunciaban y que dijeran: vuélvase a Dios porque su reino se establece aquí. Le está diciendo que dejaran de pecar y que se volvieran a Dios. En Mateo 4:17 Jesús comenzó a decirles, en Mateo 4:17 Jesús comenzó a decirles: vuélvanse a Dios porque su reino va a establecerse aquí. Volverse a Dios. ¿Qué es volverse a Dios? ¿Qué es volvámonos a Dios? Volvámonos a Dios tiene que ver con nuestro estilo de vida. Tiene que ver con lo que nos ofrece el Señor. Mayormente la gente ve la palabra de arrepentimiento como algo negativo. El decirle a la gente arrepiéntanse tiene que ver con una connotación negativa. Y el arrepentimiento que nos ofrece Jesús y que los discípulos anuncian tiene que ver con una bendición, con una promesa. Tiene que ver con el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y entonces yo tengo una inquietud como pastor, porque yo escucho mencionar como pastor, en una preocupación mía, que ahora lo bueno le llaman malo y lo malo le llaman bueno, y es algo que me preocupa. Escucho mencionar que ahora las iglesias son más liberales y que no se predica, como decía antes, la sana doctrina. Veo en las iglesias, y voy a decir esto con mucho respeto, pero veo una poca espiritualidad, y le voy a decir por qué yo digo esto. La espiritualidad tiene que ver con nuestra devoción, con nuestra oración y con nuestro estudio bíblico. Y si yo me dejo llevar en las iglesias en general, los cultos que menos la gente va es el de oración y estudio bíblico. Y si la iglesia en general, mundial, descuida la oración y descuida el estudio de la palabra, está creando una poca espiritualidad, un poco sentido de conocimiento de lo que conlleva el arrepentimiento. Por lo tanto, veo que las personas van a la iglesia o ven en la iglesia un lugar donde yo puedo hacer nuevas amistades, un lugar donde me ayudan, donde me dirigen, donde voy a escuchar la palabra que se emite, o una palabra que me estimule o que me mueva a ser próspero. Esos son los tiempos que vivimos, tiempos difíciles, tiempos donde hay mucha confusión, donde los medios sociales tergiversan
y donde la responsabilidad sigue siendo para mí la misma, predicar el evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. La iglesia no debe de parar de anunciar el reino de los cielos en la tierra, que la gente experimente una transformación en sus vidas. Pero para yo experimentar una transformación en mi vida, tiene que haber un momento de arrepentimiento. Tiene que haber un momento de yo volverme a Dios. Un momento donde yo vuelvo a aquel que me diseñó desde el principio con un propósito santo en mi vida. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Tiene que ver con la palabra metanoeo. Y no es que yo esté dando lenguas ahora o palabras, o yo aprendí griego, es que lo dice ahí en el iPad. Y metanoeo es percibir posteriormente. Tiene que implicar un cambio, percibir un cambio de mente, donde se asienta la reflexión moral, o sea, donde nosotros guardamos nuestras emociones, y esto significa que cambiar de opinión o el propósito. O sea, el arrepentimiento tiene que ver con lo que yo pienso. El asunto es que por años las iglesias, cuando nos convertimos, nos dicen qué tenemos que dejar de hacer. Tienes que ponerte ahora esto, tienes que dejar de hacer lo otro. Y nos dicen qué cosas tenemos que dejar de hacer, en vez de permitirle a la palabra que nos vaya transformando y que la palabra me lleve a un arrepentimiento de un comportamiento que se me construyó, de unos valores que se me construyeron. Es imposible que yo deje de actuar si no manejo primeramente lo que yo estoy pensando o lo que yo estoy analizando en mi vida. Por lo tanto, cuando escuchamos la palabra arrepentimiento, tiene que ver con un proceso de cambio de mente a algo mejor. Diga conmigo, a algo mejor. A algo mejor. Cambiar de opinión o el propósito de mi vida para algo mejor. Es una enmienda y siempre, ¿verdad?, tiene que ver con arrepentimiento, en el caso de Lucas, de nuestros pecados, de nuestra antigua vida pasada. La transformación, la metanoia, comienza desde el arrepentimiento. Cuando observamos las definiciones, existe algo que en común en todas, y todo comienza con la mente. Todo comienza con lo que pensamos. Y es importante que usted entienda eso, para que usted deje de luchar con actitudes o acciones que usted tiene que cambiar. Es importante que usted lo entienda para que deje de luchar con acciones. Si usted quiere dejar de accionar de una manera incorrecta y sienta arrepentimiento, tiene que primero trabajar su manera de pensar. En estos días estoy dándole duro a lo que es el texto de hoy, que es una reflexión diaria por la mañana. Hablaba sobre el texto de 1 Corintios que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, autoridad y dominio propio. Esa palabra dominio propio es importante que la iglesia la entienda, porque el dominio propio tiene que ver cómo yo controlo las cosas que yo hago. No, pastor, es que no pude aguantarme. Sí te puedes aguantar, porque ya tu Espíritu Santo te ha dado dominio propio para poder controlarte. Es como tú haces un switch en tu cerebro, en tu mente. Como tú haces un switch en el cerebro de poder entender que ya tú eres un hijo de Dios y que el comportamiento del pasado quedó en el pasado, porque ahora Dios hace cosas nuevas en mi vida y yo tengo que volverme a Dios. Y el volverme a Dios me lleva a mí a accionar conforme a lo que su palabra dice que yo soy. Yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, y mi vida ahora depende de Él, y mi vida ahora vive conforme a lo que Él dice de mí. Todo comienza con la mente. Y cuando escuchamos mencionar arrepentimiento, automáticamente pensamos que es pedir perdón, cambiar de dirección, entre otras respuestas que pensamos que son las correctas, porque arrepentimiento es un cambio de dirección. Pero ¿qué Jesús quiso decir cuando dijo arrepentíos? Porque algún propósito tenía en ese momento. ¿Y por qué sus discípulos, cuando salen de dos en dos, anunciaban que se arrepintieran y que se volvieran a Dios?
es pertinente que comencemos con el texto. ¿Qué problemática existía en ese momento en el pueblo? Porque el problema que nosotros tenemos en nuestro contexto es que nosotros, vuelvo y repito, ante nuestra problemática social que vivimos, ante los problemas de los gobiernos que vivimos, ante lo que se nos ofrece en este mundo. Ayer en el Morro hablábamos con los jóvenes, hablábamos de tomar decisiones en nuestras vidas. ¿Cuántas veces usted y yo tenemos que tomar decisiones? Y en muchas ocasiones, aunque sabemos que está mal la decisión, la tomamos. Arrepentimiento, el volverme a Dios, tiene que ver en que ya en mi carnalidad, en mi humanidad, en mi vida, ya no hay tal deseo de tomar decisiones incorrectas. De que antes yo tomaba decisiones por lo que el mundo me dictaba que yo tenía que vivir. Pero ahora, como hijo e hija de Dios, ahora mis decisiones se rigen conforme a lo que Dios dice que usted y yo somos en el nombre del Señor. ¿Cuánto dicen amén por eso? Por lo tanto, arrepentirse tiene que ver con lo que yo vivo constantemente en mi vida. Que yo soy una persona redimida por la sangre ¿de quién? Del Cordero. Y si somos redimidos por la sangre del Cordero, nuestra vida tiene que vivirla conforme a lo que Él hizo por mí. Y que yo constantemente tengo que volverme a Él ante lo que el mundo me ofrece. El arrepentimiento, mi amado, escuche bien lo que le voy a decir, es un regalo. Dígalo conmigo, es un regalo. Usted dirá, pero pastor, ¿cómo que el arrepentimiento es un regalo? ¿Por qué es un regalo? Porque el arrepentimiento, el volverme a Dios, es una oportunidad. Es un obsequio que Dios nos da. El arrepentimiento no es un castigo. Arrepentimiento no es una maldición. Arrepentimiento es un regalo que Dios te da. ¿Por qué no debemos la iglesia utilizar el arrepentimiento? Porque hoy en día no se habla de esto. Hoy como que decir, es que también como se ha mal utilizado. ¿Cuántas veces en mi juventud yo escuchaba predicadores con 2 bocinas allí en el residencial? Arrepiéntase. O sea, ¿para dónde? O sea, para el infierno. Usted estaba ese día allí conmigo. Arrepiéntase o se van para el infierno. ¿Y por qué no arrepiéntase? Porque Dios les ama. Arrepiéntase porque Dios tiene algo mejor para tu vida. Arrepiéntase porque Dios es un Dios de oportunidades. Un Dios que te ama tal como eres. Un Dios que te ama así con tus defectos. Así que el arrepentimiento es un regalo. ¿Qué dice Hechos capítulo 11, 16? Dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, pero nosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para sus vidas. Esto es un pensamiento bien importante, porque el judío pensaba que la salvación era para ellos y que era el gentil que tenía que arrepentirse de sus pecados. Ellos con simplemente hacer un rito era suficiente. Con presentar un rito al Señor, ya mis pecados son. Pero estos infelices, estos que no son hijos de Dios, estos que para mí son, ¿verdad? Gentuza esta, los gentiles estos. Esos tienen que judaizarse y tienen que arrepentirse. Sin embargo, el texto nos enseña y nos dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, el arrepentimiento es un regalo para todo el mundo. Arrepentimiento es un regalo para que nuestras vidas sean transformadas. El volvernos a Dios es una oportunidad. Cuando anunciamos vuélvase a Dios, no es para que te condene, es para que Dios te dé una nueva oportunidad para que tu vida sea restaurada,
transformada por lo que Él desea hacer en tu vida. ¿Cuánto dicen amén por eso? Jesús enseñó de una manera peculiar, por parábolas, predicaciones, por acciones, pero todas tenían una base que era el amor. No era otra cosa que amar. Todas tenían que ver con amar al prójimo, con amar al que piensa distinto, con amar. Todo se fundamenta en amor. Y el arrepentimiento se basa también en ese amor. Él pudo confrontar a los religiosos más problemáticos de su tiempo y con amor los confrontó. Hasta que se metieron con los gentiles y volcó las mesas, las tiró patas arriba. Pero siempre su invitación fue a que se arrepintieran de sus comportamientos injustos y limitantes, porque eso era una bendición para ellos. Jesús les estaba ofreciendo una oportunidad. Cuando la palabra nos invita a arrepentirnos, Dios nos está ofreciendo un regalo. Me está dando una oportunidad para arrepentirme de mis malas acciones. Que cada vez que yo cometo algo injusto en este mundo, que cometo algo erróneo, Dios me invita, vuélvete a mí, yo te doy una oportunidad. Es un regalo, es parte de mi gracia. El que tú entiendas que a pesar de tu comportamiento, siempre hay una oportunidad de volverme a Él. Siempre hay una oportunidad de volverme a Él y tener una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque mayormente a nosotros se nos inculcaron, se nos construyeron pensamientos de la Biblia. Y se nos construyeron pensamientos sobre de quién es hijo de Dios y quién no. Y eso le pasó a Jesús. Jesús, cuando actuaba conforme al corazón de Dios, de sanar a un enfermo, sanar a alguien en necesidad. Y los fariseos le cuestionaban porque para ellos era más importante seguir la ley. Yo siempre he pensado esto, y si lo que a mí me inculcaron me lleva a cometer injusticias en la iglesia, marginar personas, condenar personas, decir que alguien no es hijo o alguien sí o no, si lo que a mí me enseñaron es eso, no tiene que ver con nada de Dios. Dios no tiene que ver con nada de esto. Porque si lo que me enseñaron a mí me lleva a fragmentar personas, me lleva a echar a un lado a personas que viven en pecado, pues entonces ese no es el evangelio de Cristo. Porque el evangelio de Cristo a esos mismos tú los invitas a volverse a Él con amor, no condenando, no juzgando, no diciéndole que si te vas para el infierno tienes que volverte al Señor porque te vas para la espalda del infierno, infeliz hijo del diablo. ¿Quién va a la iglesia así? Yo no puedo ir a la iglesia así. Yo no sé cómo la gente pudiera ir a una iglesia a buscarle a Dios con tal amenaza. Si mi Dios, por lo menos el que yo conocí, es un Dios que me ama tanto y tanto y tanto, que yo no pudiera hablar otra cosa que la gracia y el amor del Señor en mi vida, por lo bueno que Dios ha sido conmigo. Entonces, si Dios lo hizo conmigo, ¿cómo yo no puedo mirar a los demás con amor? ¿Y cómo yo no puedo mirar a los demás con esos ojos que Dios me miró a mí sin yo merecerlo? Y eso es lo que hace el que nos volvamos a Dios. El entender ese amor, esa gracia, eso que nos invitó Jesús. Pablo le dice a los hebreos, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos delante de la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Algo que usted y yo tenemos que entender es que cuando usted y yo llegamos a Cristo, las cosas viejas, ¿qué? Eso lo sabe Dios y lo sabe el Espíritu Santo. Depende de usted, depende de mí, que las cosas viejas pasen. De momento pensé que estaba loading.
Le digo esto porque muchas veces nos convertimos, Dios borra nuestro pecado y nosotros todavía volvemos al pasado pensando en eso que pecamos. Y volvemos atrás, y volvemos atrás, y volvemos atrás. Y ya estamos en el 2024 y usted pensando en sus actos. Si hay un verdadero arrepentimiento de volvernos a Dios, Dios dice que las cosas viejas pasan, he aquí yo hago cosas nuevas en tu vida. Ese volverme a Dios es una oportunidad de que Dios haga cosas nuevas en mi vida. Que las haga hoy, las haga mañana, las siga haciendo constantemente. Porque mi Dios constantemente está trabajando con mis emociones. Constantemente está trabajando con mi vida. Constantemente está trabajando con mi familia. Constantemente está trabajando conmigo. Porque cada día es una oportunidad de volverme a Él y yo tener una vida nueva en Cristo Jesús. Cabe la posibilidad que vayamos un día y nos encontremos con el Señor. Señor, ¿te acuerdas la vez que yo te fallé por tal cosa? Y Dios te diga, hijo mío, hija mía, no sé de qué me estás hablando. No entiendo de qué me hablas. Padre, aquella vez que yo fallé porque cometí este acto, perdóname. Hijo mío, si hace más de 2000 años entregué a mi hijo para que tus pecados fueran perdonados. Tu arrepentimiento causó una nueva vida en ti. No la disfrutaste porque no has querido. Hoy es un buen día para volvernos a Dios y disfrutar de lo que nos pertenece como hijo e hija de Dios. Hoy es un buen día para arrepentirnos y volvernos a Dios. Y de hoy en adelante dejar el pasado a un lado. Dice que Jesús vino a este mundo no a condenar al mundo, Él vino a salvarlo. El arrepentimiento es la oportunidad de entender que alguien murió por ti y por mí. Arrepentimiento es entender que alguien murió para que mis pecados fueran perdonados. Y que por medio de Él y de mi arrepentimiento tengo vida nueva en Cristo Jesús. Así que Dios está buscando personas que se atrevan primero a ser transformadas desde el conocimiento. Ser transformada por medio de intimidad con el Señor. Algo que me preocupa, y yo digo con toda honestidad, es cómo esta sociedad nos lleva a nosotros a pensar que no tenemos que venir a la iglesia. Cómo esta sociedad nos lleva a pensar, ay, pero ¿para aquí para el culto de oración? Ay, pero ¿para qué ir tan temprano para la iglesia, para la escuela bíblica? ¿Y por qué es tan largo? Ay, de 9:30 hasta la 1 de la tarde. Ay, y para todo de lo que sea de la iglesia es una queja. Vamos a hacer culto los viernes, ay, pero otro culto más. Ay, y entonces para las cosas de Dios es una queja, pero vamos para la playa, vamos para el mall, vamos para el jangueo, vamos para Walmart. ¿A cuánto le gusta Walmart? A ti no. Yo comencé a pastorear aquí en el 2017 y yo creo que se los dije el primer domingo. Yo dije, yo no entiendo a la gente de Cagua. Usted va a Walmart, no importa la hora. Allí siempre hay tapón, siempre hay gente. Allí parece que están repartiendo dones y bendición allí. Pero la gente que tú no ves aquí en la iglesia la ves allí. La que dice que no pueden venir a la iglesia las ves allá. Y la gente que no ve las ve en otros lados. Pero ¿por qué no podemos permitirle a Dios que siga haciendo cosas y que nos enamoremos de venir y de que el proceso de transformación sea aquí? El proceso de transformación, vuelvo y repito, me preocupa, una preocupación mía, de que cada vez que me ocurre algo yo me alejo de la iglesia en vez de acercarme más a Dios. Me alejo porque no sé que la iglesia, el enemigo siempre busca la manera de hacerte pensar a ti que tú no vales nada. Y te lo voy a decir con toda honestidad, el enemigo te va a poner en tu mente de que no es importante, que si te vas de aquí nadie se va a preocupar por ti. Eso es lo que hace el enemigo. Sembrar la cizaña en tu mente de que no eres importante. Si vete, nadie te va a llamar, no eres importante. ¿Y sabes qué? Todo tiene que ver con mi proceso de arrepentimiento al Señor.
Porque cuando yo me vuelvo a Dios, yo me vuelvo a Él. La gente me llame o no me llame, yo lo busco a Él. Porque el centro de mi vida, el centro de mi todo, se llama Cristo. Quien murió por ti, por mí, se llama Cristo. Quien me transforma, se llama Cristo. Es Él el que debe ser el centro de tu vida. ¿Cuánto dicen amén por eso, mi amado? Es que yo estoy a punto de irme de vacaciones, hermano. Y como estoy así de irme de vacaciones, estoy... Yo me voy de vacaciones, pero no me quiero ir. Es por agotar los días, créamelo. No es que estoy cansado, no es que estoy cansado. Iglesia, Dios nos está llamando a que comencemos un proceso de transformación, primero de acá arriba, comenzando con nuestros pensamientos. Luego dice la palabra que si cambia tu manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir. Lo dice Romanos capítulo 12. Que si queremos ver cambios en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra sociedad, tenemos que comenzar nosotros acá arriba. Es imposible que nuestra sociedad cambie si nosotros no comenzamos este proceso de transformación en nuestras vidas. Que Dios sea el que sea transformando nuestro carácter, nuestra manera de ser. Yo quiero decirte algo, y es que Dios va a seguir tratando contigo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Dios va a seguir tratando con tu vida. Él comenzará algo nuevo en ti. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Pero tienes que dejar que el comienzo lo haga Él. A realizar esa transformación. Él quiere comenzar, Él quiere dar ese paso. Él quiere comenzarlo. Tú tienes que tener la disposición de volverte a Él, arrepentirte y que Él comience a hacer la obra en tu vida. Porque Dios te está llamando. Dios te está llamando a que disfrutes el evangelio, que disfrutes la vida, que disfrutes el momento que estás viviendo hoy. Dios está buscando jóvenes que se atrevan a marcar la diferencia. Lo dije ayer. Yo lo creo en nombre del Señor. Y yo veía la foto esa y yo estaba tan contento de ver a esos jóvenes en el morro ayer. Aunque me pegaron un relajo que no me gustó mucho. Estoy obrando con sanidad interior en mi vida. Hice un movimiento, mira, que yo lo vi y dije, ¿cómo hice eso? Hice así como un ninja. O sea, yo digo que parezco un ninja. Y sale de una y dice, ay, mira, el pastor hizo como Kung Fu Panda. De un ninja fit a un Kung Fu Panda. ¿Sabe? Es para que usted entienda, yo me veo como un ninja, la gente ya me ve como un panda. Y yo digo, pero venga, ¿por qué como un panda? No sé, pastor, eso fue lo que se me ocurrió, pastor. Y como yo estoy arrastrando raíces de amargura del pasado. Mire, yo estaba en una actividad, en una fiesta de Navidad, con una pava de esa, de paja, Fernando. Porque era noche jíbara. Y tú puedes creer que uno de los jóvenes me dijo, ay, hombre, el pastor se pasa con Kung Fu Panda. Eso fue hace 2016, 2015. Y ayer Jaislian me sacó a reducir que yo tengo una raíz de amargura con ese joven. Mañana lo llamo para pedirle perdón y decir, arrepiéntete, hijo del diablo, te para el infierno, por decirme Kung Fu Panda. Pero yo estoy seguro que Dios está haciendo algo hermoso en la juventud. Mira, dicen que la juventud no está buscando. Yo creo que es algo lo contrario, que Dios está buscando jóvenes, que los jóvenes están dispuestos a aceptar el reto en el nombre del Señor. ¿Lo creen conmigo? ¿Lo creen conmigo? Que Dios está haciendo y que va a formar un avivamiento en la juventud en nombre del Señor. Déselo fuerte el aplauso si se lo va a dar el Señor. También estoy seguro que nuestra niñez se va a levantar en el nombre del Señor. Lo creo en el nombre del Señor. Yo creo que va a haber un ministerio poderoso de niños. Creo también que los adultos, Dios está llamando a los adultos a seguir transformando sus vidas. Que Dios está llamando a los adultos a seguir bendiciendo la obra del Señor y que también serán bendecidos en el nombre del Señor. Algunos de ustedes siguen siendo discípulos.
Pero les voy a decir algo. Jesús llamó a 12 discípulos, pero los llamó a ser discípulos, pero fue una etapa en su vida. Luego los mandó a ser maestros. Algunos de ustedes sentirán la necesidad de pasar la etapa de discípulo a maestro. O sea, el volverme a Dios me llevará a un proceso de crecimiento espiritual. Y de yo pasar un momento dado en mi vida de ser discípulo a un anhelo de adquirir un ministerio o algo mayor en nuestras vidas. Y yo lo creo que será así en el nombre del Señor. Yo lo creo. Yo creo que muchos aquí serán llamados a evangelistas, a predicar. Yo estoy seguro de eso, mi amado. Es lo que yo estoy viendo, es lo que yo como pastor estoy percibiendo, lo que el Espíritu Santo me está dando para la iglesia. Que ya es tiempo de dejar de comer baby food, que ya es tiempo de comer comida que sólida en el nombre del Señor. Porque si queremos algo grande para la iglesia y queremos verlo, tenemos que estar preparados para ver lo que Dios tiene para la iglesia en el nombre del Señor. Es nuestra responsabilidad decirle al mundo arrepentidos, porque el reino de los cielos ha llegado. Pero que lo vean como una buena noticia. Que la gente lo vea como un momento de justicia, un momento de misericordia, un momento de amor. La pregunta que te hago, ¿estás dispuesto a anunciar que nos volvamos a Dios? Como promesa, como regalo de Dios. Yo estoy dispuesto a anunciarlo. Y estoy dispuesto a ver la transformación que Dios tiene para la iglesia, para tu familia, para mi casa, para tu casa, para mis hijos, para tus hijos, para los jóvenes, para los adultos mayores, para todos nosotros. Porque así es la presencia del Señor. Cuando nos sometemos a su palabra, hay bendición sobreabundante. ¿Lo creen conmigo? Te invito a que cierres tus ojos en esta mañana del Señor.